Vivimos hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo francamente injusto, discriminatorio y excluyente, por lo que se refiere al trato que social e individualmente se otorga en muchas partes del mundo a una mitad del género humano. En varios lugares, las mujeres tienen todavía prohibido participar en política o asistir a los centros de educación superior. En algunos países islámicos no se les permite salir a la calle sin cubrirse el rostro y a veces se les obliga a vestirse con la infamante burka de la cabeza a los pies. En diversos sitios no pueden decidir libremente con quién se casan o mantienen relaciones sexuales, so pena de ser asesinadas por su propia familia. Tampoco pueden decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos que habrán de tener durante su matrimonio. En muchos sitios, cuando una mujer es violada, se la trata como si ella fuera la culpable de haberlo provocado, y se la obliga a gestar el producto de dicha violación, sin importar si este acto criminal ocurrió en un asalto, una guerra, o si él o los violadores son drogadictos o portadores de alguna enfermedad contagiosa grave, o si se trata del hermano o padre de la víctima. En estos casos, se concede más importancia al derecho del violador que al de la víctima. En algunas partes del África, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 137 millones de mujeres han sido obligadas en la niñez a sufrir mutilaciones para reducirles la sensibilidad sexual o para obturarles parcialmente sus órganos reproductivos con el propósito de que el resto de sus vidas se conduzcan como meros objetos sexuales de sus maridos. En otros sitios subsisten las prácticas del infanticidio femenino, abierto o encubierto, como en los casos en que las madres alimentan con el pecho a los niños varones y delegan en otras personas la alimentación artificial de las niñas que pronto mueren por falta de desarrollo adecuado. En muchos lugares del mundo, las mujeres tienen prohibido todavía trabajar fuera de su hogar y las labores que desempeñan en su casa las realizan sin recibir remuneración alguna y la mayoría de las veces sin obtener mayor reconocimiento social por llevarlas al cabo. Y en algunos países, México incluido, con frecuencia se exige a las mujeres que solicitan trabajo presenten previamente un certificado de ingravidez, aunque esté prohibido por la ley. Y es un hecho social irrefutable que cuando se las contrata se les paga en promedio un salario inferior en 35% al que se otorga a los hombres por realizar el mismo tipo de trabajo. En muchos sitios, las mujeres todavía no tienen legalmente permitido divorciarse de su marido, aunque éste las engañe, las insulte o las golpee. Y en algunos países la comunidad puede matar a pedradas a quienes son acusadas de adulterio o a las viudas que vuelven a tener una relación sexual, así se trate de mujeres todavía muy jóvenes. El 20 de agosto del año 2002, en Nigeria, una mujer de 31 años fue condenada por un tribunal islámico a morir a pedradas por haber tenido un hijo fuera de matrimonio. En un buen número de países, muchas de estas conductas se consideran no solo aceptables, sino incluso obligatorias, ya que en ellos impera el modelo cultural de organización social que se conoce como patriarcal o machista, y que muchos consideran como el normal o el único que ha existido en la historia de la humanidad. En los países que lo han adoptado, sus normas religiosas, sus usos y costumbres y aun sus normas jurídicas vuelven obligatoria la discriminación de género a la que nos hemos referido al inicio de esta charla. Como ejemplo, permítaseme recordar que el Corán, el equivalente a la Biblia judeocristiana entre los musulmanes, contiene entre otros los siguientes preceptos. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Dios hizo a uno superior a la otra y porque ellos emplean su riqueza para mantenerlas. Las mujeres buenas son obedientes. Deben cubrir sus partes que no deben ser vistas por los demás porque Dios así lo ordena. Y si son desobedientes, regáñenlas y golpéenlas. Pero no solo el Corán contiene este tipo de preceptos, también la Biblia judeocristiana contiene mandatos similares. En el Génesis está escrito que al expulsar a Adán y a Eva del paraíso, Dios dijo a la mujer, y de aquí en adelante tu voluntad será sujeta a tu marido y él mandará sobre ti.
Y en el Deuteronomio bíblico está escrito que si una mujer no llega virgen al matrimonio, los ancianos de la ciudad la llevarán a la entrada de la casa de su padre y ahí la matarán a pedradas. El modelo patriarcal o machista fue configurándose a lo largo de los últimos 5000 años en la región que circunda al mar Mediterráneo y que fue el punto de contacto de las civilizaciones que surgieron tanto en la Mesopotamia como en Egipto, Israel o Judea, Grecia y la antigua Roma, civilizaciones de las cuales los habitantes del llamado mundo occidental, incluidos muchos de los que vivimos actualmente en México, nos consideramos culturalmente sus legítimos y orgullosos herederos. En esta región del mundo surgieron no solo la religión judía, la cristiana y la islámica, sino también la filosofía griega y el derecho romano, elementos culturales que, sumados e interactuando a lo largo del tiempo, fueron conformando las pautas de conducta que en muchas partes del mundo actual caracterizan al modelo patriarcal o civilizado, dentro del cual, como dijimos, se considera normal la exclusión, la discriminación e incluso la violencia en contra de las mujeres a que hemos venido haciendo referencia en esta presentación. Pero hoy se sabe ya que en épocas anteriores a la generalización del modelo patriarcal en torno del Mediterráneo, en muchos lugares de la Tierra existieron sociedades en las cuales las mujeres tenían asignado un rol de género más igualitario y en ocasiones aún más importante que el conferido hoy día a los varones. En muchas sociedades prepatriarcales, el papel o rol de género preeminente se otorgaba no al varón, sino a la mujer, pues se suponía que los hijos eran generados exclusiva o preponderantemente por ella. Como alguna vez señaló Thomas Hobbes, en el modelo prepatriarcal, como ocurre en el resto de la naturaleza, la filiación sigue al vientre de la madre y no a la inversa. Por lo mismo, solo la sangre de la madre era considerada como el líquido que transmitía la vida y el alma a los hijos. La divinidad más importante habría sido entonces no un Dios Padre, como ahora ocurre en buena parte del planeta, sino una diosa madre, concebida individualmente o también formando parte de una Trinidad divina integrada exclusivamente por mujeres, al revés de lo que actualmente ocurre con la Trinidad cristiana. La divinidad era representada entonces por tres personas femeninas que simbolizaban las tres fases más importantes por las que atraviesa una mujer a lo largo de su vida, esto es, por una diosa joven o virgen, una diosa madre y una diosa abuela o vieja sabia. Así la representaban claramente los tres rostros de Hécate en la antigua mitología griega. Hoy se sabe que por estas mismas razones, durante la época anterior a la generalización del modelo patriarcal, el culto religioso en torno a la diosa madre era atendido en muchos lugares exclusivamente por mujeres, por sacerdotisas, que la comunicación con la divinidad en muchos sitios era privilegio exclusivo también de las mujeres, llamadas a veces pitonisas o sibilas. Y por lo mismo, en no pocas comunidades, el varón desempeñaba más bien un papel social secundario, al menos en lo que se refiere a la propiedad de los hijos que paría una mujer. En las mitologías o relatos religiosos, en los que se apoyaban ideológicamente las sociedades prepatriarcales, se afirmaba que el primer ser humano no había sido un hombre, como ocurre a partir del establecimiento del patriarcado, sino una mujer, o al menos una pareja humana. Como ejemplo, cabe señalar que una antigua leyenda hebrea que recoge el libro de Ben Zira nos habla que Adán tuvo una primera mujer que se llamó Lilith y que había sido creada también del barro, de la tierra, y que por ello no aceptaba la sumisión sexual y económica frente a Adán, al cual consideraba su igual, pues ambos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia en uno de los versículos del Génesis. Esto, desde luego, no le gustaba mucho a Adán, quien por ello solicitó a Dios, según la Biblia judío-cristiana, que le hiciera una segunda mujer menos igualada que Lilith, pero de ello hablaremos más adelante. Se sabe también que en las sociedades en las que predominaba el modelo prepatriarcal o matriarcal, el varón desempeñaba un rol de género más igualitario y a veces menos importante que el que entonces se asignaba a la mujer, que era la única capaz de traer hijos al mundo. El modelo matriarcal
está bastante generalizado en el mundo de la naturaleza animal. Por ejemplo, sabemos que las serpientes se aparean en forma que se nos antoja bastante curiosa, porque una hembra suele ayuntarse con varios machos a la vez, o tiene relaciones con un número elevado de estos en plazos muy cortos. En este tipo de relación sexual, se vuelve no solo difícil, sino francamente imposible, que un macho serpiente pueda identificar como exclusivamente suyos a los hijos que dicha hembra llega a parir posteriormente a su apareamiento indiscriminado con diversos machos serpientes. En este caso, las crías que surgen de este tipo de relaciones son identificadas claramente por la hembra como suyas, pero no así por el macho, que aparentemente juega un papel meramente instrumental o secundario en el proceso de procreación de dichos vástagos. Si trasladásemos este ejemplo al mundo de los seres humanos y partimos de la hipótesis que una mujer pudiera contar con la aceptación de su sociedad para hacer lo mismo, pues sabemos que esto suele ocurrir en la práctica, esto es, para sostener relaciones con varios hombres en un mismo período, al momento de nacer sus hijos, ninguno de los varones que hubiesen yacido con ella en dicho lapso se podría considerar como el padre exclusivo de estas criaturas. Un varón depende del dicho de la madre en torno a la paternidad de los hijos que ella procrea para él, y toda dependencia absoluta, económica y social con respecto de otra persona, resulta siempre problemática social y políticamente hablando. Por ello, este modelo social, tipo serpiente o dragón, ya que en griego a la serpiente se le dice dracon o dragón, y al cual los antropólogos actuales designan normalmente como matrilineal o matriarcal, sin duda podría haberles parecido injusto, discriminatorio y excluyente a algunos varones que en épocas prepatriarcales habrían empezado a sentirse discriminados frente al poder y al rol de género reconocido entonces a las mujeres, sobre todo cuando ellos empezaron a destacar en las nuevas actividades que requerían de fuerza o poderío físico, como la estabulación del ganado, la forja de los metales y el manejo de las armas. Y por ello, en algunas de las sociedades surgidas en torno del Mediterráneo, se empezó a proponer la sustitución del modelo matrilineal o matriarcal por el patriarcal, que hoy se encuentra tan generalizado en el llamado mundo occidental de origen greco-romano. Cuando el hombre descubrió, hace unos cuantos miles de años, que podía controlar, encauzar, domesticar o domar el fuego y posteriormente el agua de los ríos y las lagunas, así como domesticar plantas y cereales y a diversos animales salvajes, para así someter, manipular y controlar sus capacidades genéticas y ponerlas a su servicio, pensó, ¿por qué no intentar también la domesticación o doma y la manipulación genética de la mujer, para obligarla así a ocupar un lugar secundario frente a él en la vida familiar y política de su sociedad específica? Es significativo que en el idioma griego que utilizaba Homero, mujer se decía precisamente damar o demer, que se traduce también como domada o sujeta a sumisión. De esta suerte, el apelativo mi dama o madame, que hoy se considera como una cortesía frente al género femenino, vendría a significar en realidad algo así como mi domada o mi doméstica. Esta intención de domesticar a las mujeres se tradujo en muchos lugares en modelos sociales, políticos y religiosos que consideran normal y aún obligatoria la discriminación, la exclusión, el sometimiento y la violación contra las mujeres. Y así fue que en varios sitios en torno del Mediterráneo empezaron a surgir algunos pensadores o grupos que hoy podríamos denominar como masculinistas, una especie de clubes de Toby, que propusieron el cambio del anterior modelo matriarcal por uno en el que el varón ocupara un rol de género más equilibrado que con el tiempo llegaría a otorgar al varón el lugar más importante en la pareja humana y que hoy se considera como lo normal en muchas partes del mundo. La implantación del nuevo modelo patriarcal requería que se implantaran diversas restricciones a las actividades sociales, económicas, sexuales, religiosas y políticas hasta entonces permitidas a las mujeres dentro de las sociedades de corte matriarcal. Y fue así
que en algunos lugares de la región geográfica del mundo que aquí se ha estado analizando, se empezó a prohibirles que casaran o mantuvieran relaciones sexuales con dos o más hombres, como específicamente lo estableció el edicto del rey Urukagina en el tercer milenio antes de Cristo, en la Mesopotamia, hace unos 5000 años. Prohibición jurídica que fue posteriormente ratificada por el conocido Código de Hammurabi en el 1700 antes de Cristo. Y 1200 años más tarde, en la Atenas clásica, se prohibió a las mujeres el acceso a diversos derechos civiles o políticos, como la ciudadanía, el voto, el servicio militar y la práctica del comercio, entre otros. Y en el campo religioso, se les empezó a prohibir que ejercieran el sacerdocio como lo habían venido haciendo en muchas sociedades no patriarcales a lo largo de muchos miles de años. También se les empezó a restringir el acceso a los centros de educación superior. Pero la limitación más importante consistió, a mi juicio, en haberles despojado del derecho a decidir libremente si se embarazaban o no, para obligarles así a concebir a los hijos que requiriesen tanto los hombres en su papel de esposos y padres en la familia, o los gobernantes al frente del Estado, para poder enfrentar con éxito posibles invasiones o iniciar guerras de conquista contra otros estados. Esto no es una mera hipótesis. Sabemos ya que en Grecia, 600 años antes de Cristo, las leyes de Licurgo establecían que las mujeres tenían la obligación de procrear a los hijos que a los 7 años serían adoptados por el Estado espartano para adiestrarlos en el servicio militar, y que 150 años después, en Roma, la ley de las 12 tablas otorgaba al padre abiertamente el poder o derecho a decidir la vida o muerte de sus hijos, lo que se llamó desde entonces el poder del padre o la patria potestad. Pero con todo lo importante que fue el establecimiento de estas restricciones a las actividades de la mujer en el ámbito del derecho, más trascendentes aún fueron las desigualdades de género que se establecieron en el ámbito de la religión, la mitología, la filosofía y la cultura en general, como a continuación trataremos de exponer ante ustedes. Empecemos por analizar lo ocurrido en el campo de lo religioso. Cabe destacar que fue en una misma región del mundo, donde se originaron tres de las religiones monoteístas de tipo patriarcal más difundidas actualmente en el mundo. Ahí surgieron primero el judaísmo, que hoy tiene poco más de 12 millones de adherentes. Luego el cristianismo, con 2.000 millones de seguidores actualmente. Y posteriormente el islam, hoy día con 1.000 millones de fieles. Indicativo de su claro carácter patriarcal, es que estas tres religiones reconocen a Abraham como su fundador, como el primer patriarca de la historia. Abraham quiere decir Padre exaltado, Abram. La voz que le da origen seguramente fue tomada de la mitología hindú, en la que se denomina Brahma al dios masculino de la creación. Por cierto, nunca se menciona en la Biblia a la madre de Abraham, ya que a partir de ese momento, la mujer pasaría a ocupar en la historia del mundo occidental un rol de género completamente secundario y a veces francamente inexistente. Si bien en el judaísmo y en el islam la idea o concepto de Dios no tiene asignado un sexo específico, los textos que le sirven de base a las tres religiones tradicionalmente se refieren a la divinidad en términos de Señor o de Dios Padre. Y es precisamente este Señor Dios o Dios Padre, de quien se afirma, celebró un pacto o alianza con Abraham para ofrecerle, a cambio de su aceptación como el Dios único, que a partir de ese momento ya no sería la sangre de la madre lo que habría de considerarse como el origen de la vida y la residencia del alma, como anteriormente se pensaba, sino que de ahí en adelante lo importante habría de ser la semilla del varón, su semen. Con el relato bíblico de Abraham se inicia la revolucionaria idea del monoteísmo patriarcal, así como que es la semilla del hombre y no la sangre de la madre la que transmite a los hijos la vida, el alma o el espíritu divino. Y ese Dios patriarcal fue quien le prometió a Abraham que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo.
Según la Biblia judio-cristiana y el Corán, este pacto del Dios de los patriarcas con Abraham debía sellarse a partir de entonces con un simbólico sacrificio corporal, la circuncisión de los hijos varones recién nacidos, acto ritual del que por obvias razones quedaron automáticamente excluidas las mujeres. De acuerdo con el relato bíblico, Abraham tuvo que pasar también por una importantísima prueba de lealtad hacia Dios, para demostrar que él también podía cumplir con las obligaciones correspondientes a un progenitor y que consistía nada menos que en mostrar su disposición a quitarle la vida a un hijo suyo, si así se lo ordenaba su Dios. Desde entonces, para el modelo patriarcal o machista, cuyo primer representante bíblico es Abraham, solo el padre tiene el poder, la patria potestad, para decidir sobre la vida de sus hijos, poder que hasta entonces en muchos lugares había sido considerado como un privilegio exclusivo de la madre. La parte de la Biblia judio-cristiana, que se conoce como el Antiguo Testamento, relata cómo el Dios de los primeros patriarcas notoriamente privilegiaba al género masculino frente al femenino, pues comunicaba sus leyes o mandamientos a los seres humanos exclusivamente a través de los varones, como se decía en la Mesopotamia, que el dios Shamash lo había hecho con Hammurabi y posteriormente Yahvé lo haría con Moisés en el monte Sinaí. El cristianismo surgió 1000 años después como un desprendimiento de la religión judía original. Según algunos, en sus inicios, sus adeptos reconocían un rol de género muy importante también a las mujeres, ya que no se las discriminaba como se hacía en el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, en su versión más actualizada y difundida, el cristianismo maneja también un concepto de la divinidad plenamente patriarcal, pues se refiere a Dios también como Señor o Padre nuestro. Este Dios Padre, como parte del misterio del dogma cristiano, se desdobla en una Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, solo que las tres personas divinas que la integran son ahora exclusivamente de género masculino. Esto es, un Dios Padre, un Dios Hijo, así como un Dios Espíritu Santo, que representa el vínculo espiritual que liga o relaciona al Hijo con el Padre. En el dogma cristiano, si bien la mujer vuelve a ocupar un sitio importante al lado del varón, no se le dio ya cabida dentro de la divinidad, pues si en el Nuevo Testamento bíblico se acepta a María como la madre material o humana del Hijo espiritual que el Dios Padre envió a vivir entre los hombres, ella no comparte la condición divina con las tres personas masculinas que constituyen la Santísima Trinidad. A María como mujer se le reconoce únicamente el papel de receptora pasiva del Espíritu Santo. El contenido ideológico de los textos fundamentales que dan base a estas tres religiones monoteístas patriarcales es en esencia idéntico. Los tres libros que son sagrados para todos sus adeptos consignan que el primer hombre, Adán, en vez de nacer de una mujer, de una madre, o una pareja, como le establecía la gran mayoría de las mitologías religiosas existentes hasta entonces, el Dios de los patriarcas decidió que naciera de la tierra, y posteriormente hizo que Eva, la primera mujer, naciera del cuerpo de este primer hombre, de Adán, aunque ello implique un hecho que contradice abiertamente lo que se observa a diario en la naturaleza. Para estas tres religiones, quedó así establecida la preferencia divina con respecto al varón en cuanto a la creación de la especie humana, así como la obligación de la mujer de obedecerlo en todo, pues ella, por decisión divina, nació de un hombre, de un padre y no a la inversa. Sin embargo, no se pudo borrar del todo la importancia que anteriormente tenía reconocida la mujer como creadora de la vida, pues eso es lo que significa Eva en hebreo, vida o creadora de vida. En la Biblia judeocristiana ya no volvió a hablarse de Lilith, la mítica primera compañera de Adán en el relato hebreo más antiguo. Es más, se la eliminó completamente del texto bíblico. Solo aparece mencionada una vez, en Isaías, pero ya convertida en un demonio, en un vampiro que chupa o succiona la sangre de los hombres en las noches. Para los estudiosos de la mitología comparada, resulta muy significativo
que el cambio del modelo matriarcal al patriarcal se haya simbolizado en muchos lugares del mundo como el combate de un héroe masculino contra una serpiente o un dragón, debido a que este monstruo mítico en muchos lugares fue considerado como una representación simbólica del modelo matriarcal. Así ocurre con diversos mitos o leyendas de la Mesopotamia, de Israel, de Grecia, al igual que en Egipto, Alemania, Persia y aún Japón. Más recientes son los mitos que se refieren a un supuesto combate librado por San Jorge y San Miguel contra sendos dragones. Pero el ejemplo más conspicuo es el que recoge la Biblia en el Apocalipsis de San Juan, cuando refiere que un ángel encadenó al dragón, a esa vieja serpiente, y la arrojó al abismo cerrándole la entrada para que no pudiera regresar a causar más mal entre los hombres. Analicemos ahora las concepciones religiosas de otra de las civilizaciones de las cuales derivamos nuestros conceptos patriarcales más arraigados. Como se sabe, los griegos de la llamada época clásica no eran monoteístas como los hebreos, sino politeístas. Pero sus conceptos religiosos y mitológicos coincidían en el año 800 a.C. con los conceptos religiosos de los hebreos de la misma época, al menos en lo que se refiere al papel subordinado de la mujer frente al hombre. Los griegos de esa época postulaban igualmente la idea que algunas de sus diosas y dioses no habían nacido de una mujer, de una madre, sino también de un dios padre, como lo era Zeus, a quien los romanos llamaban por ello Deus Pater o Júpiter. Tal era el caso de Atenea, la diosa de la sabiduría, la cual, a decir de Esquilo, no había nacido del oscuro seno de una madre, sino del cerebro luminoso de su padre, de Zeus. Conviene destacar que en el caso de la mitología griega, el cambio del modelo matriarcal al patriarcal no se planteó de manera tan radical como en el caso de la religión y la mitología judeocristianas, sino que esta transformación se fue produciendo gradualmente. De ello dan testimonio los relatos en los que se habla de que si bien había sido un dios masculino, Prometeo, el que había creado al primer hombre a partir de la tierra, al igual que entre los egipcios se planteaba que lo había hecho el dios Nemú, utilizando un torno de alfarero para ello, o entre los hebreos lo había realizado Yahvé con Adán. Entre los griegos y los egipcios se planteaba que dicha creación masculina habría requerido, para perfeccionarse, de la participación de una mujer, de una diosa. Así, el hombre de barro creado por Prometeo habría necesitado la coparticipación de una mujer, de la diosa Atenea, la cual había sido la encargada de introducir el alma o soplo vital a esta creación masculina de tipo artesanal, pues sin la intervención femenina, esta nueva criatura estaría todavía incompleta y desprovista del alma o espíritu divino. Un claro ejemplo de cómo los griegos utilizaron su mitología religiosa para justificar la exclusión de las mujeres en la vida pública, lo constituyen los relatos en torno de la fundación de Atenas, época legendaria en la que también se dice que ocurrió la sustitución de la metronimia por la patronimia, o sea, el derecho a heredar a los hijos el nombre o apellido de su progenitor, y que al cambio de modelo pasó también de las madres a los padres. Se cuenta que, en una ocasión en la que Poseidón y Atenea se disputaban la distinción de quién debía ser considerado como la deidad protectora de la ciudad de Atenas, acordaron que esta cuestión se sometería al voto de un plebiscito, de una asamblea popular. En ella, Atenea derrotó a Poseidón por un solo voto, ya que las mujeres representaban el 51% de la asamblea. Al enterarse de su derrota por causa del voto femenino, Poseidón enfureció y envió todo tipo de inundaciones y terremotos que asolaron a los habitantes de Atenas como castigo por dicha afrenta. El mito dice que para aplacarlo, los ciudadanos atenienses ofrecieron a Poseidón no volver a permitir que las mujeres votasen en las asambleas y evitar de esta forma que se volviesen a presentar este tipo de represalias divinas. Cuando los griegos pasaron de la mitología religiosa
al campo de la leyenda épica, esto es, de la vida de los dioses y las diosas a las de los héroes y heroínas humanas, debe destacarse lo ocurrido con los dos grandes relatos atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea. En esta última se plantea como el modelo ideal de esposa a la reina Penélope por haber esperado fielmente, teje que teje, 20 años, el retorno de su marido Ulises, quien se había ido con el resto de los griegos respetables de su época a la guerra de Troya. El modelo opuesto, el que a partir de entonces fue considerado como negativo o criticable dentro de la cultura patriarcal o machista, era el de la malvada reina Clitemnestra, de quien Esquilo narra también en la Orestíada, que no bien su esposo Agamenón se había embarcado rumbo a Troya con su hermano Menelao, en vez de serle fiel a su marido, como lo fue Penélope, invitó a su palacio a Egisto, además de todo, pariente de su esposo, para convertirlo en su amante, en el Sancho Real, y coronar con magníficos cuernos a su también viajero marido. A diferencia de la femenina Penélope, Clitemnestra se había comportado como si fuera un hombre, y se convirtió por ello en el arquetipo griego de la mujer hombruna y por tanto peligrosa para el funcionamiento del naciente orden patriarcal. Otro mito griego, que también ha contribuido de manera importante a la justificación del modelo patriarcal en Occidente, es el de las famosas Amazonas, las cuales, de acuerdo a Herodoto en el siglo V a.C., sí existieron históricamente, al menos en Escitia, donde eran conocidas como las saurómatas, esto es, las mujeres saurio o las mujeres dragón. Se dice que las amazonas vivían en sociedades en las que tenían derechos iguales y aún superiores a los varones, que eran ellas las que mandaban en la casa, que participaban en las guerras al igual que los varones y que en ocasiones practicaban el infanticidio masculino, al revés de lo que ocurre en nuestros días en los países que practican el infanticidio femenino. Por ello, la visión crítica o negativa, que a partir de las obras de Homero se ha tenido en el mundo occidental en torno del modelo que las amazonas representan como arquetipo social, se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que con frecuencia una mujer que monta a caballo, que es combativa y poco sumisa, y que pretende ser económicamente independiente, se la sigue considerando como desviada del modelo normal, como una hombruna o marimacha. Pasemos ahora del campo de la religión y la mitología al de la filosofía, que surgió en Grecia en el siglo VI a.C., para ver cómo se apoyó también en este importante terreno cultural la sustitución del modelo matriarcal por el patriarcal. Empecemos con Pitágoras, a quien se le atribuye haber dicho: en el cosmos hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Y nada menos que Aristóteles elevó a la categoría de verdad filosófica o científica una idea muy similar a la del dogma religioso judeo-cristiano-islámico, y que otorga a la mujer frente al hombre un papel secundario en la concepción de los hijos. Aristóteles afirmaba que sólo el semen masculino es el que transmite la característica humana por excelencia, el alma. El semen femenino, la catamenia, decía él, carece de esta condición naturalmente superior, y es tan solo un caldo de cultivo que sirve para nutrir la célula privilegiada, ya no por Dios, sino por la naturaleza, y que no es otra cosa que el semen o semilla que produce el cuerpo del hombre. Dicha afirmación fue considerada en este aspecto como el sumum de la ciencia occidental a lo largo de 2000 años. Esta tradición filosófica patriarcal, basada en las ideas de Aristóteles, continuó vigente por muchísimo tiempo. Tomás de Aquino llegó a afirmar, 1800 años después del filósofo de Estagira, que la mujer es algo imperfecto si se la compara con el hombre, pues la virtud activa, que es símbolo de lo perfecto en la naturaleza, reside solo en el semen del varón. El semen de la hembra, dice Santo Tomás, no es apto para la generación y es imperfecto a causa de la imperfección de la naturaleza femenina.
A todas estas concepciones religiosas, mitológicas y culturales, judeocristianas, islámicas y griegas, deben agregarse las ideas jurídicas que estuvieron en vigor durante los 1000 años del Imperio Romano, el cual impuso en buena parte del orbe sus normas de derecho, que establecieron, ahora como dogma jurídico, que los padres, los patricios, eran quienes debían mandar en la familia como el Dios Padre lo hace en el cielo. Solo el pater familias tenía derecho a heredar el patrimonio familiar a sus hijos, así como a ejercer la patria potestad sobre su esposa y sus descendientes. Quizá ninguna definición de la ideología patriarcal que permea todo el derecho romano resulta más clara que las palabras de Catón el Viejo a finales del período de la República, 210 a.C., cuando en defensa de la ley Opia señaló: nuestros padres han querido que las mujeres estén bajo el poder de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos. Recordemos todas las leyes por medio de las cuales nuestros padres encadenaron la libertad de las mujeres, por medio de las cuales las han sujetado al poder del hombre. En el momento en que nosotros dejemos que se vuelvan nuestras iguales, se tornarán en nuestras superiores. Y así fue como el modelo religioso judeo-cristiano-islámico, reforzado a su vez por la filosofía griega y el derecho romano, se fue convirtiendo en norma en el mundo occidental. Esto es, se volvió lo normal. A pesar de que toda esta información se encuentra disponible hoy en muchos lugares del mundo, no pocas personas siguen pensando que el actual modelo patriarcal es el único válido y el único que ha existido en el mundo desde los inicios de la humanidad. Algunos incluso piensan que el modelo patriarcal obedece a una decisión de Dios o a una ley de la naturaleza, que otorgó a los varones una capacidad biológica superior a las mujeres y que los hizo más inteligentes o mejor dotados que sus contrapartes femeninas. Pero si esto fuese cierto, todo esfuerzo por corregir este designio divino o natural no tendría ningún sentido, y deberíamos entonces aceptar resignadamente que tal es la voluntad divina o la ley de la naturaleza y que por lo tanto nada puede hacerse, ya que biología es destino, como alguna vez llegó a afirmar Sigmund Freud hace menos de un siglo. O como escribió Napoleón, fue intención de la naturaleza que las mujeres sean nuestras esclavas. Pertenecen al hombre como un árbol que da frutos pertenece al jardinero. Qué idea tan loca de mandar igualdad para las mujeres cuando ellas no son otra cosa que máquinas de producir hijos. Sin embargo, yo pienso, y espero que la gran mayoría de ustedes esté de acuerdo conmigo, que tales afirmaciones no son válidas y que los roles de género que actualmente se conocen y se aceptan como normales en el mundo occidental, ni son mandatos de Dios, ni son intenciones de la naturaleza, sino que se trata, en muy buena medida, de creaciones históricas, ideológicas, culturales de los propios seres humanos y por lo tanto relativas y modificables también históricamente. Si bien nadie puede negar que la biología nos hace sexualmente diferentes, de ello no debe concluirse que esta diferencia sexual de tipo biológico signifique necesariamente desigualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres por lo que se refiere al ámbito educativo, laboral, económico, político y social en general. Hasta aquí he procurado emplear diversos ejemplos de lo que ocurrió históricamente en las llamadas civilizaciones antiguas o clásicas, con la idea de apoyar la hipótesis que he tratado de exponer ante ustedes. Pero cabe advertir que no solo en la antigua literatura bíblica o en la mitología griega y romana, que hoy llamamos clásica, se hace referencia a los temas que se han expuesto en esta charla. También la literatura moderna sigue abordándolos con cierta frecuencia, como ocurre en las obras de Shakespeare, por ejemplo, El Rey Lear y Tito Andrónico, Hamlet o La Fierecilla Domada, entre otras. Aunque a veces se suele hacerlo también de una manera más velada o disfrazada, como ocurre en el caso de los llamados cuentos infantiles. En muchos de ellos se habla de príncipes que luchan y destruyen a una hada maléfica que se transforma en dragón, como en el caso de la Bella Durmiente, o en los que se narra
la necesidad de eliminar a una reina matriarcal que no tiene esposo, que en realidad es una bruja malvada, como ocurre en la historia de Blancanieves. También cabe mencionar el relato del anciano titiritero Gepeto, quien soñaba con tener un hijo, pero como no tenía esposa que pudiera parirlo para él, elaboró artesanalmente un muñequito de madera, al que llamó Pinocho, que sólo pudo adquirir vida cuando una mujer, en este caso un hada, lo dotó de alma propia, como según la antigua mitología griega había hecho la diosa Atenea con el hombre de barro manufacturado por Prometeo. Aquí cabría recordar la velada intención con que la audaz joven Mary Shelley, a los 18 años, escribió su novela Frankenstein o El Prometeo moderno, publicada en 1818, en la que quiso advertir a los hombres que cada vez que intentaran crear vida humana sin la participación de una mujer, el resultado sería siempre algo inacabado y monstruoso. No por nada, Mary Shelley era hija de la destacada filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, autora de La Reivindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1791, obra en la cual la llamada madre del feminismo moderno criticaba a Juan Jacobo Rousseau por su sesgada afirmación de que la razón, el raciocinio, era una facultad exclusivamente masculina. En la literatura patriarcal surgida en los últimos 5000 años, no solo se suele criticar la conducta de las amazonas, o de las mujeres saurio, dragones o vampiros, como se dice que era Lilith, o de la hombruna Clitemnestra, sino también a las que a lo largo del tiempo se las ha acusado de hechiceras o de brujas. No hace mucho tiempo se llevaron al cabo en Europa y en los Estados Unidos innumerables cacerías de brujas, en las que se persiguió y sentenció a morir en la hoguera a decenas de miles de mujeres inocentes por el hecho de no aceptar someterse sumisamente a las exageradas e injustas normas que les imponía el desigual modelo patriarcal, y que fueron acusadas de emplear pócimas diabólicas para provocar abortos en las noches de luna o nocturnalias, o de utilizar el mango de sus escobas no para volar, sino para conseguir los mismos efectos abortivos. También se les llegó a quemar vivas por atreverse a tomar las armas vestidas como hombres y montar a caballo como lo hacían las amazonas, como ocurrió no hace mucho tiempo con Juana de Arco, quien fue sentenciada a muerte por la Iglesia por haber incurrido en tales abominables herejías. Todo lo anterior nos permite plantear que el modelo patriarcal o machista, cuya implantación, como ya vimos, se inició en varias partes del mundo hace unos 5000 años, continúa sirviendo de base para preservar la desigualdad de género entre los hombres y las mujeres que impera todavía en muchos sitios del planeta. Y como muestra que el tema que aquí estamos tratando no solo tuvo actualidad en épocas pasadas, sino sigue siendo objeto de análisis y polémica en otras partes del mundo y también en nuestro país, permítanme mostrar a ustedes un reciente reportaje televisivo que muestra el trato que reciben todavía hoy en México las mujeres en algunas regiones, como San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca, entre muchos casos que existen aún para vergüenza nuestra. Ser mujer en San Mateo del Mar, Oaxaca, equivale a no tener derechos, soportar golpes, maltratos y estar bajo las órdenes del padre o el esposo prácticamente para toda la vida. Sí, hay mujeres que aguantan por los hijos. En esta comunidad guave las mujeres son discriminadas simplemente por el hecho de ser mujeres. No tienen derecho a nada y en muchos de los casos ni siquiera elegir a la pareja con la que formarán su familia. La discriminación contra las mujeres guaves llega a tales extremos que según los usos y costumbres de San Mateo del Mar, ellas no tienen derecho a elegir a sus propias autoridades. Para votar el presidente, ¿no? Los hombres hacen una reunión general, pues. Puros hombres, no hay mujeres. En pleno siglo XXI aún hay quienes creen que la vida de las mujeres de San Mateo del Mar únicamente está destinada a trabajar y procrear hijos. La situación de las mujeres indígenas en Oaxaca es la misma desde hace cientos de años y no parece cambiar. Por el momento ya no les queda más que callar y aguantar, sin perder la esperanza de conquistar algún día los espacios que merecen. Sin embargo, a pocos kilómetros de ahí, en Juchitán, también en el estado de Oaxaca, existe el modelo contrario,
en donde la mujer desempeña un rol de género más igualitario e incluso, para algunos, superior al acordado al varón, como vamos a ver en este momento. Por su papel en la sociedad y la forma de llevar las riendas de su hogar, se asegura que en esta ciudad existe un matriarcado. Pues manda la mujer, todo donde quiera dice que ¿por qué manda la mujer dinero? Porque está trabajando también. Con su trabajo, las mujeres zapotecas de Juchitán aportan a sus casas prácticamente los mismos recursos que los hombres. La mayoría se dedica al comercio, son ellas las que mueven la economía del municipio y por leyes no escritas, todas administran las finanzas del hogar. Aquí nuestro esposo el dinero que gana a la semana entrega a nosotros. Las juchitecas, a diferencia de la mayoría de las mujeres indígenas, no son mujeres discriminadas, marginadas ni maltratadas. Aunque la mayoría prefiere no llamarla matriarcal, la sociedad juchiteca se ha caracterizado siempre por la importancia de sus mujeres. Quisiera terminar este breve repaso histórico con un tono esperanzado y optimista, señalando que en los 2 últimos siglos, mujeres de diversos puntos del planeta empezaron a exigir, al igual que no pocos varones, la revisión de los roles de género que hombres y mujeres han tenido asignados en los últimos 5000 años, particularmente en el llamado mundo occidental. Desde entonces, el marco jurídico que rige la vida social ha ido progresivamente cambiando en muchos de los países más avanzados del mundo. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX, algunos países empezaron a otorgar el derecho al voto femenino. En México, esto ocurrió a nivel federal en 1953, y fue solo hasta hace 50 años que el principio de igualdad jurídica de la mujer y el hombre se reconoció como de validez universal merced a los convenios internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1994, la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y por lo que toca al ámbito de la planeación familiar, en algunos países, México entre ellos, se reconoce ya constitucionalmente el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente la procreación y el espaciamiento de sus hijos. Y en algunas leyes de nivel estatal se reconoce también el derecho a la prevención de los riesgos de un embarazo no deseado o que pudiera poner en peligro la salud y la aptitud reproductiva de la madre. En los 2 últimos siglos, algunos avances en cuanto al papel que puede desempeñar la mujer han sido muy significativos, si bien aún no se han generalizado a lo largo y ancho del planeta. Cuando se han conseguido algunos adelantos, estos han sido resultado, en muy buena medida, de la progresiva apertura de los centros de educación superior a las mujeres en diversas partes del mundo, lo que permitió constatar que cuando se ofrece una verdadera igualdad de oportunidades a la mujer que al varón, se generan en ambos las mismas posibilidades de creación en los ámbitos de las ciencias, las artes y la cultura en general. En México, las mujeres han demostrado con creces su capacidad de creación, además de la estrictamente biológica, en la generación de importantes rendimientos culturales en todos los terrenos. En nuestro país contamos con destacados ejemplos en el campo de la literatura, la pintura y la música, y la política, ámbito en el cual han destacado como diputadas, senadoras, embajadoras y ministras de la Suprema Corte, gobernadoras y jefas de gobierno del Distrito Federal, secretarias de Estado y presidentas de partidos políticos. Pero continúan siendo la excepción a la regla. Las mujeres, que en México constituyen el 51% de la población, tienen en promedio menos del 15% de los puestos de dirección política. Por todas estas razones, hay que reconocer que todavía falta mucho terreno que recorrer para conseguir una verdadera igualdad de género en el mundo y en México. Ello requerirá, entre muchas otras cosas, que los varones tengamos la suficiente fortaleza de carácter para cumplir en la práctica lo que en nuestras leyes ya hemos acordado formalmente: la plena igualdad de derechos para las mujeres y los hombres. Sin embargo, estoy convencido que para combatir los absurdos extremos en los que incurrió hasta ahora el desigual y discriminatorio modelo patriarcal con respecto de la mujer,
no resulta una solución adecuada el retorno al anterior modelo matriarcal, en su versión más extremista y discriminatoria del hombre, como han llegado a plantear algunas personas. Yo pienso que esto no sería una medida adecuada, pues con ello se volvería a empezar el juego de la exclusión y la opresión de una mitad de la humanidad sobre la otra, que ya sabemos a dónde ha conducido en ambos casos. Las mujeres y los hombres del presente y el futuro debemos explorar y enseñar a nuestros hijos fórmulas más equilibradas en un nuevo modelo que evite los extremos aquí relatados y que procure no volver a incurrir en los conocidos tropiezos del pasado, y que permita que mujer y varón sean iguales en su dignidad y complementarios en sus diferencias. ¿Será esto posible? Yo estoy convencido de que sí puede lograrse. Pero como solía plantear el genial Charles Chaplin al final de sus clásicos filmes, solo el futuro dirá si mi optimismo se encuentra o no justificado.